Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya hemos entrado a una nueva semana más y queríamos tomar tiempo para poder orar por nuestros hermanos y amigos que todavía están delicados de salud. Tenemos en nuestra lista los nombres de todos ellos, tal vez alguno nos haga falta, pero en la oración especificaremos en una forma general a cada uno de los que está en estos momentos necesitando de la intervención divina. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por la vida y la salud. A pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, tú has cuidado de tu pueblo, has cuidado de tus hijos. Continúa haciéndolo. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y al acercarnos a ti queremos abrir nuestro corazón para pedirte por aquellos hermanos que están delicados de salud. He recibido algunos mensajes donde hay hermanos que están infectados por esta pandemia. Señor, extiéndeles tu mano, levántalos, que no tengamos que sufrir pérdidas sensibles en nuestra iglesia. Queremos, Señor, también pedirte por aquellos que han perdido un ser querido, que tú consueles sus corazones. Y Padre querido, también oramos por aquellos que tienen algunas otras enfermedades. En tus manos estamos. Colocamos todos estos nombres que hemos recibido ante ti para que tú, como el médico de los médicos, puedas intervenir y levantar a cada uno de ellos si es tu santa y divina voluntad. Ahora, al hacer una especie de bosquejo de la lección de esta nueva semana, que podamos todos entender la proyección del mensaje que tú quieres darnos a nuestra vida. Entregamos tu dirección a todo lo que hemos de hacer en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta semana vamos a estudiar la segunda lección del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. La semana anterior estudiamos la crisis en el pueblo de Dios y ahora vamos a estudiar la crisis del liderazgo. Realmente, en los momentos en la cual Isaías vivía, hubo crisis tanto en el pueblo de Dios como también en el liderazgo del pueblo de Dios. Te voy a situar un momentito en lo que es la iglesia. La iglesia en su totalidad es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Pero también puede existir crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de liderazgo, no solamente nos referimos a los pastores, nos referimos también a la iglesia en su conjunto y a todos aquellos que están siendo responsables de llevar adelante al pueblo de Dios en esta tierra. Vamos a ver qué nos dice la lección en este breve bosquejo acerca de la crisis que hubo de liderazgo en el tiempo del profeta Isaías. El texto bíblico tiene como base en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que está haciendo Isaías aquí está iniciando el relato de la visión que tuvo del Señor, cuando el Señor lo invitó a ser un mensajero de él. Déjame ilustrar un poquito la falta de liderazgo en la tierra. Vamos a hacer este estudio entendiendo
que la función de la falta de liderazgo en el tiempo de Isaías existió. Pero vamos a ver cómo relata esta ilustración. Confucio, cuando uno de sus discípulos le preguntó a este hombre acerca de los ingredientes de un buen gobierno, Confucio le respondió lo siguiente: tiene que haber comida suficiente, tiene que haber armas suficientes y la confianza de la gente común hacia el líder. El discípulo, sorprendido por esta respuesta, siguió preguntando y le dijo: pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de esos tres. ¿A cuál usted renunciaría? Confucio rápidamente le respondió y le dijo: a las armas. El discípulo lo miró y le dijo: supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál usted renunciaría? Confucio le respondió y le dijo: renunciaría a la comida, primero a las armas y ahora a la comida. Saben, desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres. Pero te voy a decir algo: un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. De hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Otra ilustración que es interesante, cómo demuestra lo que es tan importante que haya un buen liderazgo. Un soldado había salido del ejército hacía varios años, pero luego se animó para inscribirse a un segundo periodo de servicio. Y el reclutador que lo estaba entrevistando le preguntó el por qué él quería alistarse otra vez al ejército. Y el soldado le respondió diciendo lo siguiente: sabe, intenté llevar mi vida civil de lo mejor que podía, pero sabes, nadie se hace cargo de nadie allá afuera. Por eso, querido hermano, esta semana analizaremos la crisis de liderazgo en el pueblo de Judá y los tristes resultados posteriores que tuvo el pueblo de Dios. La historia bíblica en Isaías se habla de la muerte del rey Usías. ¿Cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Sabe, se pueden mostrar diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. En primer lugar, aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se enorgulleció. Y miren lo que hizo él: intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes vieron eso, lo detuvieron con razón, porque él no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón. No era el trabajo de él. Y cuando vio que los sacerdotes lo detuvieron, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió inmediatamente de lepra. Y esa lepra le duró hasta el día de su muerte. Qué interesante. Él fue excluido de la casa de Jehová. La segunda razón que la lección nos trae del porqué de la muerte de Usías. Miren, hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías. Usías procuró alcanzar la santidad en una forma presuntuosa, por una razón equivocada, que era el orgullo. Pero a su vez se volvió ritualmente impuro, porque no era el trabajo de él hacer eso. Él quedó privado de la santidad. Sin embargo, Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara.
Él admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Eso es lo que registra Isaías en capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Puedo yo comparar al recaudador de impuestos en la parábola de Jesús, que fue justificado por Jesús? El Señor le dijo claramente en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay otra tercera razón para explicar la muerte de Usías. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías, el rey, y la condición moral del pueblo. Isaías 1:6 dijo claramente, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La muerte de Usías, alrededor del año 740 a.C., marca una gran crisis de liderazgo en el pueblo de Dios. Sabes, la muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mucho mayor, porque el rey que ascendió al trono de Asiria, Tiglat-Pileser III, tomó unos años antes, al pueblo de Judá e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpoderosa e invencible, que amenazaba siempre la existencia independiente de todas las naciones del cercano oriente. Es ahí cuando la crisis en el pueblo de Judá se agudizó. Pero también fue allí cuando Dios animó a Isaías, mostrándole que todavía Dios tenía el control. Por esa razón, en la visión, nosotros observamos específicamente en 4 versículos de Isaías 6, no solamente la muerte del rey Usías, sino una gran agitación política, porque los asirios estaban en pie de guerra. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible, porque no estaba seguro de quién es el que tenía el control, y entonces ocurre lo que el Señor permitió que Isaías pudiese ver. Isaías fue llevado en visión, contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono, escuchó el canto de los brillantes serafines, encendidos que exclamaban las palabras, Santo, Santo, Santo. Luego sintió el temblor sísmico del suelo debajo de él y miró a través del remolino de humo que llenaba el templo. Me imagino que debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta. Por supuesto, Isaías sabía ahora quién es el que tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. Es ahí cuando Isaías, en el santuario, en el templo, adquiere una nueva personalidad. Porque solo el sumo sacerdote podía acercarse ante la presencia de Dios. Podía acercarse al lugar santísimo en el día de la expiación. Y con una cortina de humo protectora de incienso que salía, él vio al Señor. Isaías vio al Señor. Aunque él no era el sumo sacerdote. Él no estaba quemando incienso. Sin embargo, el templo se llenó de humo. ¿Sabes? Eso nos recuerda a la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación. Asombrado y pensando que había llegado su fin, Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, que nos recuerda la confesión que hace el sumo sacerdote en el día de la expiación. Estando
por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, Isaías comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. ¡Qué comisión tan grande la que Isaías recibió de parte de Dios! ¡Qué comisión real! El versículo 8 declara la invitación que le hace el Señor a Isaías. Escucha la voz del Señor que le decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Saben, queridos hermanos, luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado por su nombre. En términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, o sea, en tiempos del apostolado, se le habría llamado así apóstol, uno que es enviado. Curiosamente, Isaías no comienza su libro como lo hacen los otros libros proféticos, describiendo el llamado profético. En otras palabras, seguramente recibió el llamado como profeta antes de los acontecimientos del capítulo 6. La Biblia muestra que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Lo podemos ver con Moisés, lo podemos ver con Elías. En contraste con otros ejemplos, es también donde Dios dice a las personas que han de ser profetas. En Isaías 6, el profeta se ofrece como voluntario para una misión especial, responde a la invitación divina. Parece que los capítulos 1 al 5 de Isaías representan las condiciones del momento en que fue llamado por primera vez Isaías, y después de lo cual Dios puso en marcha su ministerio, alentándole en el templo y reafirmando su comisión como portavoz profético de Dios. Isaías cumplió su ministerio, lo hizo a cabalidad. Pero encontramos en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13, la terrible apelación que hizo Isaías al pueblo de Dios. Cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le pidió al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Saben, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que el Señor invita al arrepentimiento porque Él no quiere que ninguno perezca. Eso explica del por qué Dios envió a Isaías a su pueblo y por qué también el Señor envió a Jesús a este mundo entero. El Señor quiere salvar a todo ser humano eternamente. Él no quiere destruir. Pero si bien algunos no responden positivamente a sus llamados, hay otros que se vuelven más obstinados en resistir la invitación divina. No obstante, Dios sigue llamándolos para darle más oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuando se resisten, más endurecen sus corazones. Entonces, en ese sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón. Por eso algunas veces hemos leído en el Antiguo Testamento y específicamente en la experiencia de Faraón, que Faraón endureció su corazón. Jehová endureció el corazón de Faraón, pero no es que Dios endurece el corazón, sino que nosotros como seres humanos desechamos la advertencia divina, la invitación divina, vez tras vez. Hacemos que esa invitación la resistamos y al resistirla nuestro corazón se endurece. Por eso yo te digo en esta tarde, en esta noche, el amor de Dios hacia nosotros nunca va a cambiar. Es inmutable. Nuestra respuesta individual a su amor también debe ser decisiva y rápida.
¿Cómo queremos concluir este bosquejo? Siempre yéndonos a los escritos de la sierva de Dios para ampliar aquel cuadro que el profeta Isaías nos trae en esta lección. Las prácticas, dice la sierva de Dios, las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer en el tiempo de Isaías, en el pueblo de Dios, de tal manera que todas las clases, todas las clases, habían pocos que permanecían fieles a Dios. Lamentablemente, esos pocos también estaban a punto de ceder al desaliento y la desesperación que vivía el pueblo. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, Isaías quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Sin embargo, al comprender Isaías su propia incapacidad para poder hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por la cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? No. Isaías recibió valor de lo alto y tomó la decisión de aceptar llevar ese mensaje valioso a su pueblo, al pueblo de Dios. Hermanos queridos, hoy en día somos llamados a ser Isaías en medio de este tiempo en que vivimos. Y de manera especial cuando nosotros vemos que la crisis de liderazgo está siendo una realidad. Es ahí cuando nos debemos levantar ante el llamado del Señor para poder recibir la instrucción divina y luego comunicarla a su pueblo. Que el Señor nos ayude para que esta semana podamos nosotros recibir dirección de su Santo Espíritu y poder trazar un camino en el cual podamos estar preparados para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases una semana feliz. Después de esta oración que yo haga, vamos a entonar el himno de despedida del sábado. Pero por favor, recuerda que caminando de la mano de Jesús siempre seremos triunfadores. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este momento, el cual entendemos que en cualquier situación el pueblo y su liderazgo puede estar en crisis. Pero tú nos levantas, nos das el mensaje apropiado para poder escucharlo, recibirlo, acatarlo y poder humildemente llevarlo hacia aquellos que necesitan escucharlo. Porque el cambio de corazón tú eres el que lo produces. Simplemente nosotros tenemos que obedecer tu voz al recibir el llamado que nos haces a ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Perdona nuestros pecados, te entregamos nuestra vida a ti. Son favores que te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, una feliz semana y que al caminar con Jesús ustedes puedan experimentar las bendiciones que Él tiene para todos nosotros.